invitarme a estar aquí en Villarroledo, que es mi segundo pueblo. Estuve aquí 12 años dando clases. Prácticamente me he encontrado una exalumna. Son muchos años lo que estuve aquí y tengo un grato recuerdo. Bueno, pues yo les voy a hablar a ustedes de la perspectiva del azafrán desde la microbiología, porque yo me dedico a la docencia, yo soy docente, digo de eso. Luego, como los docentes tenemos, disculpen mi garganta, pero la llevo un poco tomada con la alergia que tengo ahora que lo conoces. Que decía que yo soy docente, pero pues eso, tenemos mucho tiempo los docentes y ese tiempo libre lo dedico a investigar en un grupo de investigación en etnobiología, vegetación y educación, que es de la Universidad de Castilla-La Mancha, que está en el Instituto Botánico. El campo de la etnobiología es un campo reciente que se nutre también de la etnografía y de la antropología. De hecho, en 2010, cuando se inauguró el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, que entonces estaba yo trabajando, estuve allí un par de años trabajando, poniendo en marcha el Departamento de Educación, pues tuvimos una reunión en colaboración del Jardín Botánico con la UNED y la Universidad Autónoma de Madrid, y hicimos un encuentro de antropólogos y etnobiólogos. La mayoría de los etnobiólogos somos etnobotánicos, que es la parte de la etnobiología, digamos, que más ha desarrollado trabajo en los últimos 25 o 30 años. Y bueno, fue todo muy bien ese encuentro, y de hecho fue el inicio de un proyecto posterior que comenzó en el año 2012 y que todavía estamos haciendo hasta 2024, que es el proyecto para hacer el inventario nacional de los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad, ¿vale? Lo que les voy a contar es el tomo que salió en 2018 de ahora hay dos fases de la biodiversidad silvestre y la cultivada. Bueno, pues de la cultivada salió este tomo donde está el azafrán, que junto con otros compañeros del equipo fuimos los que hicimos la ficha del azafrán. Decía que les voy a contar qué es la etnobiología, porque no la habrán oído seguramente. Es una ciencia que está a caballo, estamos a caballo un poco entre la antropología, la botánica, la zoología, la ecología y todas estas disciplinas. Es una actividad multidisciplinaria. Cuando me plantearon dar la charla, desde el punto de vista de la etnobiología, me plantearon que hablara de la mitología. Vale, la mitología está bien, pero me quedaría muy corto. Entonces pensé contarles o hablarles de este proyecto que tenemos y de los conocimientos tradicionales relativos a esta especie, que es lo que hemos extraído nosotros en este proyecto, que creo que es interesante. Voy a hacer un recorrido por la planta, voy a hablarles de la biodiversidad ecológica. La biodiversidad es una palabra que está muy de moda y que ahora le gusta mucho a los políticos. Siempre ponen biodiversidad y no tienen ni idea de lo que es biodiversidad. Pero no es solamente una biodiversidad. Ahora nosotros hablamos de la biodiversidad cultural. Por una parte está la biodiversidad ecológica y por otro lado la biodiversidad cultural, que es la introducción que les voy a hacer. Pasaré a hablar de la mitología y después me voy a centrar en los conocimientos ecológicos tradicionales que se ha hecho del azafrán, que es el proyecto este que tenemos. Voy a recorrer una serie de campos, desde la alimentación hasta los usos ornamentales, y por último, lo que más se solapan con lo que mi compañero Miguel Lucas ha estado hablando, son los sociales, simbólicos y rituales, que muchos de ellos han contado ya y eso lo podía obviar. Y terminaré, que no lo he puesto ahí, hablando de un nuevo proyecto que tenemos, un proyecto que se llama Conecte, que es usar Internet y usar las redes sociales para recoger este conocimiento tradicional. Porque también tengo que decirles que todo lo que está recogido ahí en ese libro y todo lo que nosotros trabajamos no es nuestro. Nosotros nos limitamos a recoger estos conocimientos de la gente que los tiene.
¿Dónde están estos conocimientos? En la gente del campo. La gente que de alguna manera u otra siempre ha estado relacionado con el medio natural. Este conocimiento está muy parcelado. Hay gente que está especializados en plantas medicinales, otra gente está especializada en gestión de plantas cultivadas, otros en verduras silvestres, en hongos, es otro campo que trabajamos, que se llama la etnomicología. Es un campo muy amplio y espero que lo vayan descubriendo en esta bien. Hablaba que tenemos dos tipos de biodiversidad. Por un lado está la biodiversidad ecológica, que es a lo que hace referencia a esta especie. Es una especie botánica. Yo soy botánico de formación. Es una especie botánica que pertenece a la familia de las equináceas. Quiero evitar términos técnicos. Es una planta bulbosa, estéril, no se conoce en estado silvestre y que al tratarse de un cultivo pues se ha multiplicado especialmente, por lo que no ha generado mucha rentabilidad. Se piensa que los progenitores, porque cualquier planta cultivada siempre tiene una planta silvestre de la que sale. Y de hecho, uno de los afanes nuestros, de los botánicos, es buscarlas, buscar el punto, el origen de la biodiversidad de determinadas especies. Uno de los grandes maestros fue Vavilov, no sé si lo conocen ustedes, fue un ruso, que de hecho hay en Rusia un instituto Vavilov, que se dedicó a viajar por el mundo y a recoger todas las especies próximas a las especies que tenemos cultivadas. Se piensa, o sea, se cree que sus progenitores silvestres están aquí en el Mediterráneo, por hablaré, puede ser Crocus cabrigitianus o bien Crocus palasi. Son algunas de estas dos especies de las cuales pudo domesticarse, el que ahora conocemos. El género Crocus es un género mediterráneo. Nosotros los botánicos, a estas especies botánicas le llamamos geófitos. Geófitos es porque viven debajo de la tierra. Son plantas muy mediterráneas. ¿Por qué son plantas muy mediterráneas? Porque están adaptadas a las características climáticas del Mediterráneo. No solamente el género Crocus, iba a decir el género Crocus, sino también otros géneros como el narciso, los narcisos que les sonarán a ustedes, género Narcissus, o por ejemplo el género Jacintus o Jacintos, o por ejemplo el género Tulipa. Aunque realmente cuando nos viene a la cabeza estas plantas, cuando nombramos estas plantas, ¿qué nos viene a la cabeza? Holanda, los países centroeuropeos, pues no, son mediterráneos, son de aquí. Y si nos centramos, cuando digo mediterráneo, me estoy refiriendo a todo el ámbito del Mediterráneo. Si nos centramos en los narcisos, solo es voy a hacer una pequeña desviación, no quiero desviarme, el género Narcissus, todas las especies que hay están aquí, en la península ibérica. Hay en la zona del sur de Francia, sureste, una especie. En Argelia, otras dos especies, y otra especie en Baleares. ¿Y por qué siempre lo asociamos con los holandeses, con los de Centro Europa? Pues muy sencillo, en los siglos XVII y XVIII vinieron botánicos de esos países y se llevaron millones y millones y millones de bulbos de esas especies. Se llevaron hasta los insectos, que los polinizan, porque en un principio se las llevaban, no tiraban ni para atrás y se dieron cuenta que necesitaban unos insectos que colaboraban en el desarrollo de la planta. Se lo llevaron y ahora tenemos que, no sé si puede ser el 10, el 15, el 20% del PIB de Holanda, estas plantas que son nuestras y que no hemos sabido aprovechar. De hecho, el narciso creo que es hasta la planta que viene representada en Irlanda, como la planta que la tienen como propia. Pues son nuestros, son mediterráneos. Y concretamente aquí, de la península ibérica, y nosotros en Castilla-La Mancha tenemos 28 especies de narcisos. Solo en Castilla-La Mancha. Hace unos años
con la Universidad de Murcia y el Jardín Botánico de Torretes para estudiar con la Fundación Biodiversidad solamente los narcisos de Castilla-La Mancha. Bueno, pues no nos desviemos y vamos al género Crocus como buena planta mediterránea. Se circunscribe a todo alrededor del Mediterráneo, sobre todo más extendido en el oriental, y también aparece en la zona de la península ibérica, norte de África, etc. Obviamente, su domesticación parece haberse producido, tuvo que tener lugar en el mar Egeo, en el entorno, y se cultiva en toda esta franja, y tiene esta distribución que les comentaba a ustedes. Bien, pues eso sería lo referente a la biodiversidad, a la biodiversidad ecológica. Hay otra biodiversidad, que es la que ya les decía, que es la biodiversidad cultural. Y ahí, aquí entra ya, antes entraría la botánica y aquí entraría la etnobotánica o la etnobiología. Ya es una disciplina que nos incluye a todos, a zoólogos, a ecólogos, a micólogos, a botánicos, estamos ahí metidos. Y también a antropólogos. De hecho, el proyecto que llevamos, ahora ya se ha jubilado, pero ha estado llevándolo y sigue todavía, aunque jubilado, Honorio Velasco, que es catedrático de la UNED. No sé si lo conoces, Miguel Lucas. Sí. Bueno, pues, ¿qué hay detrás de cada planta? ¿Qué hay detrás de cada recurso biológico, animal, hongo y demás? En muchos hay un nombre popular. Y cuando hay un nombre popular, ya nos dice que de alguna manera ha habido alguna relación entre el hombre y ese recurso, esa planta, ese animal, ese hongo. Muchos nombres populares se les suele dar a muchas especies, a otras solamente uno. Nosotros recogemos especies de plantas o animales que tienen nombre y tienen uso. Otras tienen nombre pero no hemos recogido uso. ¿Por qué? Probablemente si tienen nombre, a lo largo de la historia del ser humano, en algún momento ha tenido que hacer algún uso de esa planta o de ese animal o de ese recurso. Hay plantas o hongos, por ejemplo, hablando de hongos, hace 5 años publicamos un artículo sobre los nombres de las setas, de los ícanos. Nosotros nos dedicamos también a la etnobiología. En este campo trabajo con un compañero que se llama José Fajardo, y nos llevamos a Cuenca y preguntábamos por ícanos. Y nos dice un señor: aquí no hay ícanos, aquí hay micros. La misma seta, pero con otro nombre. Y vamos a Valencia, la parte de donde, ¿cómo era tu nombre? David. De David, toda la zona marina y por ahí, y preguntábamos por ícanos, y nos decían: no, aquí no hay ícanos, aquí hay escarasanos. Entonces mi compañero dijo: bueno, Alonso, algo tendremos que hacer para ver cuántos nombres. Pues resulta que de las diferentes especies que se cogen, ahí son 3 las que se consumen, publicamos un trabajo en el que aparecen casi 200 nombres en toda España, con variantes, en castellano, en catalán, en euskera, en gallego, y también estudiamos el portugués, porque lo hicimos en toda la península ibérica. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que esa especie, en este caso ese hongo, pues tiene una estrecha relación de conocimiento por parte del ser humano. Eso es lo que nosotros llamamos biodiversidad cultural, que no solamente está en el nombre, está en el conocimiento de su ecología, dónde hay que buscarlo, de su fenología, cuándo hay que buscarlo, de su forma de recolectar, de su forma de conservarlo, de su forma de consumirlo, etcétera, etcétera. Todo eso que hay detrás de cada especie biológica es lo que se llama, o lo que llamamos biodiversidad cultural. Bien. Claro, si nos centramos ya en el tema que nos toca, que es esta especie de Crocus sativus, pues ya ves que la gente le nombra. Esto es un cormo, que la gente le llama cebolla, tiene una túnica, que nosotros llamamos túnica, que la gente le llama farfolla, es decir, ya empieza la gente a darle nombres a todas las partes. Y bueno, algo importante representa esto para el ser humano, ¿no? Lo ha representado para el ser humano.
O sea, tiene mucha relevancia. Te vas a la flor y a la hoja le llaman esparto, espartillo, a la flor le llaman rosa, a los estambres le llaman pepitas, a los pelos le llaman, le llaman pelos, a los tépalos le llaman también farfolla. Es decir, empiezas a recoger un profundo conocimiento de esta especie. Y entonces eso ya te llama la atención y te hace ver que es algo importante para el ser humano, lo que representa esta especie botánica. Claro, nosotros nos preguntamos, ¿y desde cuándo el hombre la conoce? ¿Desde cuándo el hombre la usa? Porque si sabemos que, por ejemplo, muchas plantas medicinales o plantas tóxicas las conocemos, como diría mi compañero Fajardo, desde la noche de los tiempos, es decir, que éramos cazadores-recolectores. Porque antes nos comíamos todo, absolutamente todo. La primera necesidad que tenemos el ser humano es la comida, la alimentación, y luego ya viene la salud. Nos comíamos todo. Entonces, eso nos ha ayudado a discernir, a diferenciar qué especies son comestibles, qué especies son tóxicas, de hongos, de plantas, animales, etcétera, etcétera. Nos ha ayudado también con ese paso a saber cuáles son curativas. Imaginaos, íbamos Paco, que somos amigos de toda la vida por allí por Aguijibre, en la época del Paleolítico, y como una planta, él se come otra, y resulta que él se muere. Entonces, ¿qué pasa? Que esa planta yo ya sé que es tóxica. Es tóxica. Y luego el ser humano, como tenemos capacidad de observación, de retener aquí y luego de largarlo, pues este conocimiento se transmite. ¿Con esto qué quiero decir? Que todos estos conocimientos que yo les voy a contar a ustedes, de lo que les voy a hablar, son conocimientos orales, de transmisión oral. Y que ahora, el equipo que estamos de biólogos con estos proyectos, estamos recogiéndolos. Y que ahora, al final de la presentación, les comentaré cómo queremos aprovechar lo que serían las redes sociales o Internet, una herramienta potente para poder abarcar más espacio para recopilarlos. Porque tenemos un problema, y el problema es que la gente que tiene estos conocimientos se nos muere. Se nos muere. Y cuando se muere una persona de estas con estos conocimientos, ya es difícil, se los lleva a la tumba. ¿Eh? Bueno, pues decía que ¿cuál es el origen? Pues me he puesto un poco a mirar, bueno, cuando me tocó hacer la ficha, y lo primero que nos lleva es a la mitología en la que aparece el género Crocus. Y uno de los primeros mitos es el dios Hermes, en el que está jugando para lanzar el disco con Crocus. Se lo lanza, le da en la cabeza, muere y cae, y 3 gotas de sangre caen sobre una flor. Esa flor es la especie botánica de la que estamos hablando. Pero hay más versiones sobre el origen, la mitología del género, de esta especie, del género Crocus, que es uno de los mitos que está recogido en la Metamorfosis de Ovidio. Y en este caso es la relación que tiene Crocus con una ninfa. La ninfa Smilax. Smilax es el nombre de otra planta, de la hiedra. La hiedra se llama Smilax áspera. Bueno, pues él estaba enamorado de la ninfa, la cortejaba, pero no era correspondido. No era correspondido. Y impulsado por un delirio de amor, el joven acaba convirtiéndose en la flor del azafrán, en Crocus. Seguimos con los mitos. Y en este caso tenemos que irnos a la diosa Eos, que es la diosa de la aurora. Era la diosa que abría las puertas del infierno para que Helios saliera con su carro por el cielo. La diosa Eos siempre aparece con un velo, con una túnica que tiene el color del azafrán
y se relaciona con ello. Pero tenemos que pasar del mito a la divinidad, y de la divinidad tenemos que pasar al logos, al conocimiento, es decir, al uso de la planta. Hay unas representaciones en la cultura minoica, que se descubrió en la isla de Acrotiri, en la isla de Santorini, que aparecen unas jóvenes recolectando estigmas de esta planta. ¿Ah, sí? Y que a mí me llama mucho la atención, porque además me llamó la atención cuando hice la ficha, pero ahora con esta charla he entrado un poquito más y he encontrado artículos científicos de médicos, de fitoquímicos, que hablan de estos frescos. Y es muy curioso. Estamos remontándonos 1500 años antes de Cristo, que aparecen estas mujeres recolectando, estas jóvenes, azafrán. Además, aparecen también unos monos, que de hecho ha puesto ahí Miguel y Lucas, los ha puesto antes, aparecen recolectando. Y esto digo que me llamó la atención, porque fijaos, esto es un artículo de 2004, en el que aparece una revista de biología y medicina, en el que aparecen estos frescos, luego recrean los murales, los recrean. Es muy curioso. Hacen una interpretación bastante interesante. Pues ya vamos a pasar del mito al logos, ¿no? Porque estos frescos parecen retratar una divinidad de la curación, pero ya asociada a la fitoterapia. Fito es planta, terapia, curación. Es decir, ya estamos en lo que sería el conocimiento del uso de la planta. Esto refleja la procedencia divina del azafrán. Y ya nos vamos al uso. ¿Al uso? ¿Dónde? Seguimos 600, 700 años aproximadamente antes de Cristo. Aquí ya tenemos, en un diccionario asirio de botánica, ya aparecen por escrito usos de la planta, usos medicinales. Vais a ver que obviamente la mayoría de usos que recogemos en este aspecto son medicinales. Yo he hecho un breve recorrido hasta lo que sería el periodo árabe musulmán y del andaluz aquí. Bueno, pues ya aquí aparece, en este diccionario asirio de botánica, aparece como ayuda de la disnea, para dolor. Se consumía para dolor al orinar, para los dolores al orinar, para el parto, para los trastornos menstruales y para enfermedad de la cabeza. Aquí he puesto todas las referencias bibliográficas de las que aparecen estos usos. Nos vamos a la cultura griega, los griegos. De hecho, el corpus hipocrático, estamos hablando del siglo IV, del siglo V a.C., ya lo recoge el uso medicinal de esta planta. Se usaba de forma tópica para las infecciones oculares purulentas, para los ojos llorosos, para úlceras en la piel y heridas abiertas, como astringente, y también mejora las enfermedades agudas por vía oral, es lo que recoge este corpus hipocrático. En el siglo IV y III antes de Cristo, Heródoto de Alejandría ya habla de que el azafrán con opio por vía oral se usa para hemoptisis. ¿Qué es eso? El esputo sangrante, cuando se escupe con sangre. Y el azafrán, su uso tópico para las enfermedades del ano. Probablemente serán hemorroides, fístulas, Seguimos, y claro, si seguimos avanzando, de los griegos nos vamos a Roma, ¿no? Podría ir hablando de todo el que aparece, pero bueno, quizá lo que más interesante me parece como punto de referencia desde el punto de vista de la medicina y de la fitoterapia. Imagino que todos ustedes habrán oído hablar de Dioscórides, no sé si lo han oído, es la Biblia de las plantas medicinales. Por cierto, Dioscórides fue de los primeros etnobotánicos. Este hombre era un médico griego, pero que en el siglo I después de Cristo
era médico de las legiones romanas. Y este hombre viajó por todo el imperio, claro. Iba con las legiones y se dedicaba a curar, pero claro, yo hice la mili en farmacia, cuando se hacía la mili. Y íbamos en una farmacia que cuando iban a hacer maniobras nosotros llevábamos el botiquín, pero Dioscórides no llevaba botiquín. Dioscórides lo que hacía es que a cada sitio que iba, preguntaba o recogía, preguntando a la gente del lugar las especies medicinales que allí se usaban. Y entonces él realizaba, pues, la gestionaba a través de ungüentos, ceratos, infusiones, bueno, las aplicaba. Y todo eso lo recogió en un libro que le llamó de materia médica, que fue o ha sido la Biblia de las plantas medicinales y de curación, pues prácticamente hasta el siglo XVII, que es cuando aquí en Occidente empieza a desarrollarse la alquimia y entonces empezamos a sintetizar todas estas sustancias que llamamos principios activos de las plantas, empezamos a sintetizarlas y a sustituir los medicamentos sintéticos por las plantas medicinales. Bueno, pues Dioscórides, que recoge esta planta, y el uso que recoge, aplicación local en los ojos, enfermedad de la córnea y cataratas. La usaba para los oídos, tratamiento tópico de la erisipela y hacía un ungüento calmante para las heridas de los soldados. Muy curioso lo de este hombre, lo de Dioscórides, porque, por ejemplo, no sé si saben ustedes que otra planta muy mediterránea, me voy con las plantas, son los rabogatos, que es una planta de aquí, que mediterránea, pero de aquí la usamos mucho, y Dioscórides la recoge como siderión. Y en el siglo XVIII hubo un señor, un botánico, que se llamaba Linneo, que fue el que puso un poco de orden a toda la taxonomía, y fue el que le puso crocus a esta planta, y fue el que le puso sideritis, que viene del griego, que significa hierro, a los rabogatos. Esto lo quería comentar porque los nombres científicos de las plantas hasta el siglo XVIII era un guirigay, aquello. Cada sitio tenía un nombre y fue este hombre, Linneo, el que puso un poco de orden en lo que se llama la taxonomía, que es lo que llamamos la taxonomía binomial, dos nombres. El primero el género, el segundo la especie. Por eso se llama Crocus sativus, esta planta. Crocus es el género y sativus es la especie. La especie que lleva sativus hace referencia a plantas cultivadas. Son plantas que se han cultivado. De hecho, para retrasar la embriaguez del vino, le mezclaban azafrán machacado, lo mezclaban, y entonces, en el vino. Bueno, machacarían, imagino, que en una, ¿cómo se llama? Una receta de estas pequeñas, ¿no? Y lo mezclaban con el vino, y bueno, pues de esa manera retrasaban, se ponían menos cachos. Fíjense la cantidad de usos distintos que estamos recogiendo. Otro aspecto, ya he hablado de él, me he adelantado, que nos interesa mucho es la fitonimia del nombre. Por eso les hablaba a ustedes, me he adelantado hablándoles del caso de los ícaros con los lactarios. Pues el nombre de azafrán, ¿de dónde viene? Y ya aparece, esta palabra aparece en tratados del siglo XII, aparece en tratados árabes del siglo XII. De hecho, hay uno de los botánicos árabes que afirma que el mejor azafrán se produce en la frontera superior y en Toledo, coincidiendo plenamente con las zonas azafraneras tradicionales de España, que serían La Mancha y algunas zonas de Aragón. Bueno, pues ese es el recorrido que he hecho, centrándome partiendo de la mitología y de la antigüedad hasta el periodo andalusí. Ahora lo que les voy a hablar a ustedes es de los conocimientos de aquí, de la península ibérica. Bueno, los de Portugal no los hemos incluido.
En un principio se planteó que también entrara portugueses, pero hubo historias entre el ministerio y bueno, que al final no pudo. Solamente es de España. Les decía que en el año 2010 tuvimos esta reunión de antropólogos, etnobiólogos en el Jardín Botánico y salió el primer proyecto que fue del 2012 al 2014 y que hicimos el primer volumen. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Pues consiste en coger todos los datos que hay publicados de libros de etnobotánica, etnobiología, de antropología, utilizamos mucho libros de etnografía. El problema que hay con muchos libros de etnografía es que te pone el nombre popular y no consigues la identificación. Entonces, lo que como ocupamos, o mejor dicho, somos equipos de toda España, el de cada zona se ha dedicado a ver si se podía identificar, ¿vale? Les pongo un ejemplo. Si dice el romero que se utilizaba aquí en Castilla-La Mancha, no hay dudas, porque el romero es el romero, los marinos oficinales. Ahora bien, si me dice el tomillo, yo no sé qué tomillo es, porque como tomillo, aquí en Castilla-La Mancha se conocen hasta 8 especies diferentes, de las cuales de uso medicinal tenemos más de la mitad. Entonces, esa información no me vale. De hecho, es muy importante, y en lo que nosotros insistimos a partir de esta reunión, de este primer encuentro que tuvimos, de esa colaboración entre especialistas botánicos, zoólogos y más, con los etnógrafos y antropólogos, para poder identificar. Porque si no, se queda ahí. Sí, el tomillo lo utilizan, pero ¿qué tomillo? Si hay aquí 7, 8. O la hierba de la sangre. Tenemos aquí 4 hierbas de la sangre. O sea, yo no sé cuál es, no puedo saber cuál es. Bueno, se afinó mucho, sí, se afinó mucho en la sierra, en la localidad, que sé que solamente por ahí crece esa, a lo mejor puede ser esa. Pero es un poco jugar con la... Bueno, pues se hizo el primer volumen, se hizo una segunda fase, entre el 14 y el 18, que se publicaron estos 3. Esto es los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad silvestre. Y luego apareció otro proyecto, de continuación del proyecto, otra fase. Pero en este caso, con el conocimiento ecológico tradicional relativo a la biodiversidad agrícola, que es este tomo que he traído y que es este que aparece aquí. Entonces, aquí en este caso, igual seleccionamos las especies. Bueno, en este proyecto, la primera fase que se publicó este libro, 2016 al 18, y ahora la siguiente fase en la que estamos ahora, que empezó en el 2020 hasta el 23. Este proyecto es con el Ministerio de Agricultura y el anterior fue con el Ministerio de Transición Ecológica, o no sé qué, como que le cambian el nombre cada no sé cuánto. Bueno, pues lo que presentamos es una metodología ya de trabajo, fundamentalmente ya basada en esta imbricación de trabajo en colaboración entre antropólogos y etnobiólogos, y luego una ficha de 30 fichas de especies, una de esas es el azafrán, y 20 fichas de variedades. Las fichas pues llevan una descripción botánica, una recopilación de los nombres populares, también trabajan filólogos, trabaja Inés, que es una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, además que está en la Academia de la Lengua, con un equipo suyo, antropólogo, como he dicho, y un equipo diverso. Los nombres populares, la descripción botánica y luego los usos tradicionales por una serie de parcelas que va desde la alimentación humana, alimentación animal, medicina, veterinaria, usos simbólicos sociales, manejo, gestión. Bueno, no me voy a centrar en esto porque pueden entrar, si entran en la página del Ministerio de Agricultura o el otro, o de Transición Ecológica, estos libros están a disposición, se los pueden descargar en PDF. Y si los quieren conseguir en papel, los de la primera fase se agotaron, pero creo que los han vuelto a reeditar. Tienen un precio asequible, 20 euros me parece que los venden. Está muy bien. Pero además se los pueden descargar en PDF. Bueno, pues este es parte del equipo. Somos 100, aquí hay unos del equipo. Este es Honorio, que es el profesor de la UNED. Uno de los coordinadores son Manuel, que es de la Autónoma de Madrid, y Javier Tardío, que es de la Complutense. Este es mi compañero José Fajardo, y bueno, pues Arturo Valdés, que es otro de aquí, y bueno,
prácticamente estamos en todas las comunidades autónomas y estos son 24 universidades o centros de investigación que están colaborando con este. ¿Qué es lo que recojo? Os voy a presentar sobre el azafrán. Pues todos estos campos que se recogen aquí el uso que nos interesa. Empezando por la alimentación humana, la alimentación animal, la medicina, la veterinaria, industria de artesanía, toxicidad, o sea, conocimiento sobre su toxicidad y aspecto nocivo de la planta, sobre su uso ornamental, se ha usado también, y sobre la cultura inmaterial, que sería sobre los rituales sociales, simbólicos y literatura oral que ya parte ha puesto Miguel Lucas y Paco también ha puesto algunas actividades. Bueno, y la alimentación humana, ¿para qué hemos usado? Bueno, estos conocimientos, claro, ustedes me preguntarán, los conocimientos que se recogen aquí, ¿de cuándo son? Bueno, pues nosotros, a la hora, la metodología que establecimos, dijimos de coger trabajos publicados desde el siglo XX, principios del siglo XX. Y toda la información que aquí tiene que estar publicada, una recopilación. Entonces, todos estos conocimientos son conocimientos populares del siglo XX, que además se basan en fuentes primarias. ¿Qué significa esas fuentes primarias? Pues entrevistas a lo que llamamos informantes, que son las personas que desarrollan, o sea, que tienen este conocimiento. ¿Vale? Pues se ha usado para bebidas alcohólicas. Hay una bebida aquí muy típica en nuestra sierra que se llama zurracapote, no sé si ustedes lo han probado, que lleva azúcar, lleva anís, lleva azafrán, lleva corteza de naranja y canela de naranja. Se ha usado como condimento, que vamos a hablar del condimento. Se ha usado como alimentación animal. De hecho, en Espartillo siempre se ha dado a las caballerías. Incluso se decía que las caballerías que comían Espartillo tenían menos problemas de retención de orina. Ese es uno de los usos veterinarios, que luego hablaremos de alguno de ellos. O sea, se ha usado como forraje. Es una buena planta melífera. Y potenciador del color amarillo en el plumaje de los canarios. También se ha dado para eso. En medicina y veterinaria popular se ha usado, voy a hacer un recorrido de algunos de ellos, pero para que vean ustedes, para el sistema circulatorio, para el sistema digestivo, para el sistema genitourinario, estos son cada uno de las estructuras que nosotros hemos organizado el conocimiento tradicional por grupos de uso, lo llamamos grupos de uso. Para el sistema respiratorio, para piel y tejido subcutáneo, sistema nervioso y enfermedades mentales, para los órganos de los sentidos. Todo ese repertorio que hemos hablado antes, que aparece en la literatura de la época antigua y de los árabes, todo aquí se recoge, se refleja. En el conocimiento popular vuelven a coincidir muchas, bueno, todas prácticamente. Para los órganos de los sentidos, enfermedades tumorales, para síntomas instalados de origen definido, para las fiebres y para la veterinaria popular. Por ejemplo, para el sistema circulatorio se ha utilizado como fortalecedor del corazón, o sea, como un tónico cardíaco. Para el sistema digestivo, para la dentición de los bebés, para el dolor de muelas, en forma de cataplasma, pan mojado con los estigmas. Se ha utilizado como hepatoprotector, para el hígado, para los dolores de barriga, pero ¿cómo? Macerados en aguardiente. Ven ustedes que cada uno de las aplicaciones terapéuticas que llevamos se hace de una forma distinta, en maceración, en infusión, en cataplasma, pero no vamos a entrar en detalles. Esto es en España, Esto es lo que hemos recogido en España, no en Castilla-La Mancha. Hombre, en el libro, si ustedes se bajan la ficha, porque la ficha, ahora terminaré hablando de Connected, ahí se pueden bajar la ficha exclusivamente de la FRAC. O si bajan el libro, cada uso va especificado en la localidad. ¿Vale? Para nosotros es muy importante, claro. Cada uso va especificado en qué localidad se hace. Sí, la verdad que es una maravilla. Coincido con usted. Más,
Para el sistema genitourinario se utiliza como diurético. En este caso ya como un ungüento. Es decir, se fríe en aceite de oliva y se pone un poco de manteca dulce y una cebolla. Después se añade arroz cocido, una sebra de azafrán, una clara de huevo untada y otros ingredientes. Todo ello se disponía en un paño que se aplicaba sobre el bajo vientre. Macerado en aguardiente o en ginebra se utiliza para las menstruaciones dolorosas. Esto a mí no me resultaba extraño. Mi madre se murió hace muchos años, se murió joven, pero yo recuerdo que tenía, porque en mi casa, como ha dicho Paco, también mis padres agricultores hemos tenido azafrán toda la vida. Y de hecho, cosas que ha comentado Miguel, efectivamente yo las he vivido. Mi hermana cuando se casó, que es mayor que yo, recuerdo que mi madre guardó durante 2 o 3 años el azafrán para el ajuar, para cuando se casara. Todo lo que han contado ellos, eso lo he vivido yo. Y hay que, como decía Paco, ¿quién se pone a estudiar el azafrán? Pues te pones una persona que lo ha vivido y que te gusta, y que es... A mí, cuando me propusieron a mí hacer la ficha esta, pues fue un placer, fue un encanto, me tiré horas y horas, pero disfrutando, buscando mi oración. Pues eso decía que para las masturbaciones dolorosas mi madre tenía, que era de mi abuela la que le había dado, mi abuela Calera la que le había dado la receta. Hace 3 años en Sevilla, dando una masterclass, una chica de Huelva, su abuela de la Sierra de Huelva utilizaba el tema de la infusión de azafrán no alcohólica, sino en agua, y para el tema de toda esa conversación, no creo dirigido así la charla, pues sobre la conversación, ¿no? Y su abuela se lo recomendaba, y cuando empezó ella cuando pequeña, con las primeras menstruaciones de la infusión de azafrán. Es decir, que hay un concepto más allá de la mancha, de Castilla-La Mancha. Sí. Recuerdo de uso, ¿no? Todo lo que les estoy aquí mostrando, todo esto es de todo a nivel nacional. Algunas cosas, pues yo las reconozco de aquí, de mis informantes, de la base de datos nuestra, o de, por ejemplo, de mi familia. ¿Qué quería decir con esto? Claro, que fíjense que estamos hablando de la abuela, porque mucha gente dice, todos estos conocimientos son cosas de abuela, ¿no? Vamos a ver, yo tengo claro una cosa. A lo largo de la historia, si no hubiera funcionado un remedio de una planta, lo descartamos. Porque mucha gente, ahora he empezado diciendo que la etnobiología ahora mismo es una ciencia que bueno, está ya, de hecho, de nosotros beben muchos, por ejemplo, los farmacéuticos se apoyan mucho en nosotros. Hasta hace 20 años, todas las empresas farmacéuticas mandaban a becarios a coger muestras para hacer estudios de moléculas que tuvieran actividad fitoquímica. Pues ahora, desde hace unos 10 años, poquito antes, mandan etnobotánicos a los sitios del Amazonas a hacer un trabajo etnobotánico, es decir, a preguntar a los diferentes pobladores de allí los recursos medicinales que tienen. Y entonces les van a tiro hecho y encuentran las moléculas en esos recursos biológicos. Entonces, ya no es esto cosa de la abuela, porque además somos muy científicos y todos seguimos el método científico, ¿no? El empirismo puro y duro. Pues esto llevamos cientos de miles de años que partimos de una observación, una experimentación y una comprobación. ¿Qué más comprobación que el uso durante miles y miles de años? No creo que... Seguimos. Para el embarazo y el parto. Se ha utilizado mucho como reconstituyente para las parturientas. También se ha usado como abortivo, tanto los bulbos como los estigmas. Ese uso lo hemos recogido aquí en La Mancha mucho. Para el sistema respiratorio se utiliza como descongestionante pulmonar, cataplasma de los estigmas con arroz y mostaza negra. Es una planta que crece aquí como mala hierba, que se llama mostaza. Lo que pasa es que la mostaza que nosotros tomamos es la americana, porque la mostaza es de aquí, pica mucho, tiene el sabor a mostaza, pero cuando nos fuimos a América, algo parecido a lo que ha comentado con la grana, que ha dicho Miguel, trajimos de allí una mejor que nos proporcionaba mejores características de tinte,
la cochinilla y se olvidó de la grana. Pues igual, nosotros la mostaza la dejamos de utilizarla de aquí cuando trajimos de América una que nos daba pues, un sabor mucho más potente, más fácil de gestionar, etc. Y se utiliza para la tos, también se utiliza. Para la piel y tejido subcutáneo, para curar los paralizos y uñeros, se hacen emplastos para los forúnculos y para los golondrinos. No sé si saben ustedes lo que son los golondrinos. Muchas cosas de estas, lo que ponemos, intentamos poner es el término émico. ¿Qué es eso, término émico? No solo, perdona, hasta la guapa de estar, ¿eh? Bueno. Así que respira, bebe agua. Que recogemos los términos émicos, que eso se utiliza mucho en la antropología, y eso lo hemos aprendido de ellos. El término émico es el término con el que la gente nombra una enfermedad. Y el término ético sería su término biomédico correspondiente. Por eso también en estos trabajos y en estos proyectos están incorporados médicos y farmacéuticos que también colaboran. Ya digo que es un equipo multidisciplinar el que tenemos. Bueno, pues para los golondrinos, emplastos de los estigmas con una hoja de geranio. Los golondrinos son unos bultos que salían en las axilas. Tiene que ser un problema relacionado con los ganglios, de tipo ganglionar. Más, para el sistema nervioso y enfermedades mentales, pues para el dolor de cabeza, siempre con infusión en este caso, para los órganos de los sentidos, para el dolor de oídos. Eso me lo ha hecho a mí mi madre más de una vez, machacar los estigmas, machacar los pelos de azafrán con un poco de aceite y me lo ponía en el oído. Y yo se lo he hecho a mis hijos. Yo se lo he hecho a mis hijos también. Enfermedades infecciosas, como sería el sarampión, macerando los estigmas con aceite de oliva, en este caso se aplicará en forma de parches. El de los oídos es poner una gota en el oído. A ver, Alonso, Dime. que en el siglo XVIII una forma de tratar el azafrán y comercializarlo era en aceite, porque también se mantenía. Lo que yo no sé si tú después has escuchado, porque yo después no he encontrado la documentación que se meta los estigmas en aceite, se cuesta. Pero, vamos, se vendía, había distintos precios, a mediados del siglo XVIII, y uno de ellos era el azafrán en aceite. ¿Se comercializaba? Sí, el azafrán macerado en aceite. Estaba el azafrán en verde, el azafrán tostado y azafrán en aceite. A ver si va a ser con el fin medicinal. Pero era en cantidad, o sea que no. ¿Entiendes? Era una manera, yo creo que de conservarlo. Yo creo que de conservarlo. El voy a tostar a lo mejor la verdad que no hemos averiguado dónde viene, estuvimos hablando. Es que eso es la roda, pero la roda, que está aquí una colega, eso en el catastro de la roda, yo creo que ya lo decían, que se metía en aceite los precios, estaba el precio de estas tres maneras. En Cataluña también era así, de los distintos tipos esos que de Cataluña, que yo he dicho que había varios. Sí. Era porque estaban conservados en distintos tipos de aceite. Era así también. Claro, pero después no he visto yo mucho recorrido con. Bueno, esto sí, más medicinal o más puntual, pero era el propio productor. El propio productor, pues ya era costumbre. En la roda, por ejemplo, era costumbre meterlo una parte en aceite, el verde y el tostado. Pero sin tostar. O No, tostado. por eso yo creo que no lo sé, pero yo creo que sería sin tostar. No, aquí lo meten en fresco. Aquí lo que nosotros hemos recogido, en fresco meten los estigmas en fresco en aceite. Claro, los estigmas sin tostar. Claro, eso digo, yo creo que ahí era verde. Hombre, vamos a ver, luego, si eso se le gasta y tiene secos, meterá secos, tiene que meter, o sea, ¿se entiende? Sí, se podría reutilizar ese aceite. No, si te va la composición de los estigmas sin tostar, es distinto. Cambia. La pena es que no sabemos cómo tostar diferente. Yo he recogido, en algunos de estos trabajos sí pone que es en fresco, pero en otros no se especifica. En otros no se especifica. Esa es la pena, cuando se hace el trabajo que no... Nosotros el año pasado sí cogimos unos lotes de azafrán sin tostar y tostado, es decir, con el mismo lote cogimos muestras antes de tostar y estamos en el proceso de evaluación de los resultados para ver la diferencia. Yo digo que hay muchas plantas sin, en especias sobre todo, sin
sin deshidratación, pierde. y contendrán tóxicos que la deshidratación lo elimina, pero no, el laurel. Una señora muy mayor no coma, y ella no se lo digo a nadie, no cojas la hoja de laurel directamente del árbol, espérate a secarla, ¿no? Entiendo por qué hay una desinfección, No, eso se llama que determinadas moléculas son termolábiles, es decir, que con la temperatura rompe su estructura molecular y al romper eso, por ejemplo, pasa con algunas setas. Las colmenillas, que es una seta de primavera, que son tóxicas. De hecho, hace 2 años se murió una persona en Valencia en un restaurante de estrella Michelin con estas colmenillas. Yo estoy seguro porque las pusieron crudas. Porque las colmenillas... Luego se analizó el tema y fue la persona que le dio una reacción. Un vómito, pero no tenía nada que ver. Pero bueno, pero en principio la noticia fue esa. Sí. Y al mes y pico, después de todas las investigaciones, se descartó que fuera por la seta. Pero sí, en principio era eso. Cuando leí dije, lo han hecho crudas. Porque es que tienen una sustancia que se llama ácido olbérico, que es termolábil. Es decir, cuando tú lo pones a una temperatura por encima de 60 grados, esa estructura molecular que tiene se desmorona. Igual que ocurre con la temperatura, en algunas ocurre con la desecación. Es decir, al deshidratar la planta, la estructura molecular de esas toxinas que tienen... el proceso de degradación y es conocido el laurel, no coja yo. Sí. Me va el laurel de Berkeley, que yo. El caso que ha puesto de la ¿no? Por eso he hecho una cabra comercial, le he hecho las cabras según la Bueno, seguimos. Para las enfermedades tumorales, para los bultos, que siempre asociamos los bultos con enfermedades tumorales, los estigmas con leche hervida y pan, a modo de cataplasma. Lo que llamamos síntomas y estado de origen definido, incluimos ahí la fiebre, siempre en infusión los estigmas. Y en veterinaria popular se ha creado como galactógeno las hojas, es decir, se lo daban a los animales que tenían cría para producir más leche. Y luego también, lo que les he comentado con el esparto como alimento, muchos de ellos lo usaban para orinar, para que si tenían retención de orina, el animal que favoreciera lo que es la micción del animal. De hecho, ese no está metido ahí, ese uso lo he recogido yo después, además Juan del Rojo me lo decía, me lo contaba, y luego hemos recogido en otros sitios. Aquí, por ejemplo, no aparece, porque son ya usos que hemos recogido, pero por eso esto se va completamente renovando, de ahí la idea de Conecta, que ahora le contaré a ustedes. Bueno, también hay conocimiento sobre su toxicidad. Se tiene conocimiento de la toxicidad de esta planta, ya que se dice que si se toma en exceso las mujeres embarazadas pueden abortar. Esto puede ser probablemente por el uso que se hace en abortivo de esta planta. Pero esto es dentro del conocimiento popular, es decir, que no hay ninguna demostración. Claro, el conocimiento popular, pues hay cosas que están fijadas desde el punto de vista científico, sí se entienden, pero otras a lo mejor no, pero es lo que tienen. Por eso no es ni mejor ni peor, hay que entenderlo y recogerlo, que es lo que nosotros hacemos. Dentro de los conocimientos tradicionales, industriales, es decir, su labor dentro de lo que sería la industria, la farzolla, las túnicas se han usado siempre en muchos sitios para rellenar colchones. Y los estigmas se han usado para teñir el pelo, plumas de palomos, columbicultura, incluso la ropa. Como herramienta, ¿qué vamos a decir de esta planta? Que se ha usado. Mi madre tenía allí unas macetas con sus bulbos de azafrán, en patios y jardines. Luego entraríamos ya en el aspecto que han estado hablando Paco y que han estado hablando Miguel, que sería lo que nosotros llamamos conocimientos sobre actividades sociales, simbólicos y rituales. Bueno, se sabe que hay una fiesta de la Rosa del Azafrán y recogemos de literatura popular, de canciones, adivinanzas y dichos, canciones y coplillas como esta que dice: ya se ha cubierto de flores las calles de Monreal, son las mocicas que vienen de coger el azafrán. Monreal es un pueblo de la zona de Giroca que ha estado comentando antes en su primera intervención Paco.
O adivinanzas, dice, he puesto algunas, tenemos recogido, ahí aparecen un montón, he puesto aquí algunas. Todas las que están publicadas y encontramos, pues aparecen ahí. Adivinanza, como con 5 te cogen, con 10 te desmenuzan, de tú estar a fuego lento para ser el otro, el oro de planetas, para una adivinanza. O dichos, la rosa del azafrán florece una vez al año y si quieres cogerla bien, hay que hacerlo bien temprano. Se hacen hasta concursos de monda. He puesto esta foto porque yo le tengo para mí resulta muy entrañable, que la hizo un amigo común, a Paco y a mí, que puso, él es profesor, pero puso una azafranar y puso ahí a sus padres, que son estos, a coger y a los vecinos. Y que están aquí en torno. Entonces, esto fue hace 4 o 5 años que hizo la foto esta, que de hecho ya ha muerto aquí la María Juan de Dios y su marido ya ha muerto. Y me resulta muy entrañable porque me recuerda a esas sesiones que... 100 años, es un apunte. Sí. Con 100 años. 100 años tiene esta mujer. Y está toda de bien, Joaquina. Está ya a punto de cumplir los 100 años. Joaquina mirando a la cámara, Bueno, pues se han hecho hasta concursos de monda, se hacen. Y luego, algo muy importante desde el punto de vista biológico que nos interesa es todo lo relacionado con los utensilios y vocabulario asociado al azafrán. O sea, todos estos términos que van y que están recogidos ahí. Yo aquí he puesto algunos porque tampoco quería lo que es la monda, que es extraer los mazos o pelos, depende de cada sitio cómo se llamen, los estigmas. El ciazo o cedazo, que es una herramienta que se utiliza para tostar. El término ecológico del espacio donde está cultivado, azafranar. El tueste, aquí ha comentado Miguel que el tueste es algo muy especial. El tueste generalmente lo hacían las mujeres de la casa, De hecho, en mi casa se encargaba mi madre, en tu casa, tu madre también. Y es algo muy difícil. Porque si te pasas, la fastidias. Y si no llegas, también. Es decir, tienes que darle el punto de deshidratación para no perder peso, pero tampoco perder calidad, que te lo van a desechar. Generalmente se hacía, bueno, ahí lo vemos, que una foto que hice no hace mucho, en el gas. Pero mi madre lo hacía en un brasero de leña. En un brasero de leña con ascuas. Reconozco que mi madre las ascuas eran de la lumbre, que echábamos ahí, pues, generalmente sarmientos, etc. Pero hay algunos sitios que a nosotros nos han hablado de una planta, que es una cistácea, que era la mejor para el tueste del azafrán. Es una cistácea, le llaman cabraollas, le parece mucho al romero, pero es una cistácea, la flor es redonda, el romero es una flor labiada, es una labiada, son totalmente diferentes. Pero es lo que nosotros los botánicos llamamos una convergencia evolutiva, es decir, son dos plantas mediterráneas, una de una familia, otra de otra, pero que se han adaptado y han evolucionado desde el punto de vista convergente, es decir, tienen un aspecto similar de hojas, de tamaño, de tallos. Las flores son distintas. Si tú ves las dos plantas así sin simple vista, yo no sabría diferenciarlas hasta que no me acerco y no le veo una hoja. Bueno, pues nos han hablado en muchísimos sitios donde crece esta planta, sobre todo aquí en la parte de la Mancha, que se utilizaba, era especial, la recogían, la buscaban para tostar el azafrán. Hombres que se dedicaban a cogerlo, como hacía Chorruda, que iba con los... Bueno, pues se llama Cistus clusi, esta planta. ¿Qué planta es? Cistus clusi, es una cistácea. Le llaman romero macho, ¿no? En algunos sitios. Romero macho, por el aspecto similar que tiene al romero. Luego he puesto aquí libras, esto no es el horóscopo, es para hacer referencia a toda la terminología de las unidades de medida, del peso, las libras, las arrobas. Se pesaba en libras y en arroba se pesaba lo que se cogía, la cantidad. O si era poco, en libras, pero si en cantidad, en arrobas. Y luego el azafrán, cuando se sacaba, cuando se moldaba,
Se pesaba en onzas, que era lo que se pagaba, el pagamento que hacían a cada uno de los roseros era por onzas. Yo recuerdo que en mi casa, bueno, sobre todo Cajuanillo, que ellos tenían allí, en mi casa éramos la familia, pero en casa de otros amigos nuestros, que tenían muchos hijos y tenían muchos azafranares, tenían roseros, porque no les daba, y ellos lo pagaban en onzas por sacar. Y luego se vendía en libras y los restos en onzas. Y que hay una serie el pandero, que es el pandero, que era el recipiente en el que echábamos, generalmente eran platos viejos, reutilizados, pero también se hacían de cartón, cosidos. Y el cesto rosero, que nos ha llevado, que te das cuenta de que hay una cestería asociada al azafrán. Le dije a mi compañero Fajardo que hacen una exposición de cestería en la UPE, a la que les invito el próximo febrero a visitarla. Desde hace 2 años llevan haciendo un rincón del azafrán. Yo no hice foto, pero tiene Fajardo con todos los utensilios y los diferentes tipos de cestos del azafrán. Es interesante. Claro, cuando te pones a verlos y a observarlos, no tiene nada que ver un cesto rosero con un cesto normal. Aquí los cestos roseros eran de esparto, que es la planta textil más común que tenemos aquí. También hay algunos de mimbre y también hay algunos de caña. Pero los cestos para coger rosa, los buenos, son los de esparto. Y fíjense ustedes qué característica tienen, que son estrechos. ¿Para qué? Para cuando vayas cogiendo, vayan cayendo y no te vayan, no echarlas fuera. No se te derrame y no echarlas fuera. Es una característica de la cestería del esparto de la que mi compañero Fajardo les podría hablar pues, durante algunas horas. Sin embargo, el mimbre, por aquí no tenemos nosotros mimbre, ¿no? No, aquí fundamentalmente he puesto el mimbre porque, por ejemplo, te vas a la zona de Ciudad Real y allí que no hay esparto, no hay tanto esparto, en la zona de las lagunas. Teníamos las cestas, ¿sabes? Que echábamos las cestas, cuando traíamos la rosa del azafrán, lo echábamos en las cestas que eran de mimbre, porque se aireaba lo justo y se abría. Y se le iba el agua. Eso. Y se le iba el agua. Pero era mimbre, no era de la zona nuestra, de Cuenca. De mimbre más comunes son aquí en la parte de Ciudad Real, en la parte silicia, donde el esparto no crece. El esparto es una planta que crece en terreno calizo, y entonces por ahí tienen. Pero sí, estos eran los cestos roseros para coger, que como dice Paco, luego se trasladaban a otros más grandes, que son cuévanos o capachas, y ahí, pero siempre de fibra vegetal, siempre de fibra vegetal. Una de las razones que comenta Paco es por el que se airean, y porque también habla Miguel del cambio climático. Yo me acuerdo estar cogiendo rosa con escarchas y con nieblas. Y ahora fíjense ustedes qué tiempo tenemos. Bueno, luego ahí aparecen también, y yo no voy a hablar ni me voy a centrar porque no quiero aburrirles, que hay otros aspectos que recogemos que son todo lo relacionado, el conocimiento relacionado con su gestión, es decir, con el cultivo, con la propagación, con las enfermedades y plagas. Me comentabas antes lo de certificar, Paco comentaba lo de los topillos, que son los enemigos. Sobre la cosecha, la recolección y la monda. Hay un término que es para el día que más da, que es el día del banto, dentro de la terminología popular. El tueste, que ya hemos hablado, y de la comercialización, que Paco ha hablado, y me ha encantado la foto que ha puesto de este señor, porque además yo dentro de mi familia también he tenido uno que se ha dedicado a la comercialización, un hermano de mi abuelo. Sí, José Llenado Albacete tenía tienda abierta. Sí, era referente. O sea que a mí esto del azafrán me toca por todos los sitios. Pues todo esto, si profundizamos, de hecho mucha información viene aquí, pero podríamos dedicarle unas horas. Y algo que he puesto al fondo, no sé si lo ven ustedes, en el cultivo de propagación, cómo se ponía antiguamente. Que se ponía a mano, de 2 a 2,
Otra forma de echar, es como cómo colocar la cebolla. Otra forma es que hagan al chorro, es decir, con una puerta van echándola al chorro. Pero esta es la forma más tradicional, ¿para qué? Para en más espacio poder aprovechar mejor la cebolla. Bueno, estoy terminando y les hablo de mi libro, como decía. Bueno, no es un libro, es lo que les comentaba antes. Le comentaba que no llegamos. A mí, hombre, no me crea ansiedad, pero puede ser una sensación cuando nos juntamos, reuniones que hacemos periódicas, pues todos coincidimos en que se nos muere la gente, los informantes, y que no llegamos a todo tipo de gente. Entonces, a toda la gente que conserva este tipo de conocimiento. Hace 4 años, unas chicas, además Vicky Reyes, que por cierto la han hecho, es antropóloga de la Universidad Autónoma de Barcelona, es otra de los componentes, no sé si la conocen ustedes. De hecho, este año salió que la han hecho miembro de la Academia de Ciencias en Estados Unidos, o sea que ya es muy buena investigadora. Pues nos planteó que por qué no utilizamos las redes sociales y por qué no utilizamos Internet para recoger este conocimiento tradicional. Bueno, pues el parto fue esta plataforma, que es una base de datos. Tenemos ya recogidos algo así como más de 120.000 registros en los años que lleva. Tenemos varias parcelas. Uno puede entrar información sobre plantas, sobre variedades tradicionales, puede meter sobre ecosistemas, sobre animales y sobre cambio climático. Y estamos trabajando en la de hongos. Fajardo, que está ahí empeñado bueno, Fajardo y yo, los que somos tiramos por la micología. ¿Esto qué es? Pues muy sencillo. Es una base de datos en la que uno se registra, entra y ahí está toda la información que están en estos tomos, las fichas, de aquí se las pueden descargar. Y más información. ¿Qué información? Por ejemplo, vamos a ver. Lo que le decía yo a Paco de estos, lo que le comentaba, y comentaba con Paco de esta información, que el patillo es bueno para orinar los animales, que no está recogido aquí. Y por cierto, no lo he metido yo todavía en la regla. Imaginaos que es Paco el que se entera. Y entonces entra, se registra, entra y mete esa información. Entonces, al meter la información, una cuña que pone añadir información, se abre una pantalla en la que lo primero tiene que identificarse la localidad donde es y hacerle alguna foto a la planta. Y mete la información y el informante, si es suya o del informante que se lo da. ¿Vale? La rosa del azafrán, el esparto, que es la hoja del azafrán, el jengibre se usa, algunos agricultores, ganaderos lo usaban para darlo de comer porque facilitaba la micción en los animales. ¿Vale? Bueno, pues esa información si ustedes entran después no va a aparecer. ¿Cuándo va a aparecer? Cuando el equipo que somos validamos la información. ¿Vale? O sea, yo cada X tiempo me llega información, me mandan un correo, Alonso, mira estas especies que son de tu zona, o a Fajardo, o los que somos por aquí, y entonces yo valido esa información, ¿vale? La validamos. En el momento que está validada, pasa ya a formar parte de la ficha del azafrán dentro de su apartado usos veterinarios. Y aparece que esa información es de jengibre. De hecho, luego, si entran luego, van a ver que aparece un mapa de España, como Google, con estas bombillitas, donde aparecen los usos todos que están registrados, de cada localidad. Entonces, esto creemos que es interesante y está teniendo bastante interés, sobre todo gente joven, que está preguntándoles a sus abuelos, a sus familiares, y son a los que nosotros no llegamos. Luego hay que filtrar mucho la información, hay que filtrarla y trabajarla mucho. Esta es lo que aparece al entrar, aparecen lo que os he hecho estos campos, usuario, y entonces si lo que quiere meter es la información de una planta, pues entra aquí, al entrar,
Te va a aparecer lo de añadir información, no he hecho un pantallazo de cada uno, pero solamente quería que lo conocieran en unidades. Aquí es donde aparece la rosa del azafrán, por ejemplo, y aquí no aparece historial de cambios, pero esto me aparece a mí. El compañero que ha hecho algunos cambios, con algunas correcciones, algunas validaciones. Tenemos, ¿dónde está? Que no lo veo, Aquí, si le dan, se descarga la ficha que está aquí en el inventario, ¿vale? De todas las especies que hay, no hay ficha, solamente hay fichas de las que publicamos en los tomos estos. Por ejemplo, en el caso del azafrán, sí hay ficha, ¿vale? Y creemos que esto pues puede ayudar a llegar a gente a la que nosotros, los etnobotánicos o los enólogos en general, no podemos ayudar. Puede subir también fotos, o sea, podría subir, bueno, de hecho debe subir una foto de la planta, pero es interesante, se le pide a la gente que se suban fotos del manejo, del cultivo, de la gestión, de herramientas que se hacen con ello, de un cerato, vamos, de cualquier aspecto que tenga que ver con la gestión de la planta. Y bueno, pues yo lo que quiero es, antes de terminar, o ya para terminar definitivamente, decir que todo lo que les he contado que aparece en estos libros no es mío. Yo aquí soy un vector de transmisión para algunos insectos. Soy un vector de transmisión, o toda la gente que estamos en el proyecto somos vectores de transmisión, porque realmente ellos son los verdaderos actores, las estrellas, en los que este conocimiento ecológico tradicional está, o estaba, porque algunos de ellos ya han muerto. En el caso de esta mujer es mi vecina, Angelita. Aquí tenemos otro vecino de Paco, el Peque. Y bueno, pues aquí hay gente de diferentes localidades de todo Castilla-La Mancha. Estos son informantes de aquí de Castilla-La Mancha, que son ellos realmente los protagonistas, y a los que les tenemos que agradecer que este conocimiento no se haya perdido y nosotros hayamos podido llegar a recuperarlo. Muchas gracias por...